Vamos a continuar con nuestra serie de mensajes sobre la aplicación de la redención de Cristo a nuestras vidas. Hemos hablado de la elección como punto de partida. Hace 8 días hablamos del llamamiento del Evangelio, es decir, la proclamación del mensaje del Evangelio. Habíamos hablado del llamamiento general o universal y el llamamiento eficaz o el llamamiento efectivo que Dios hace a quienes ha elegido. En tercer lugar, hoy hablaremos del tema de la regeneración, es decir, el nuevo nacimiento. Estamos tratando de organizar bíblicamente esta serie de doctrinas, de aspectos de la salvación que según la Escritura vemos se pueden, organizar en el orden en que van aconteciendo, ¿no? Entonces, hablábamos del llamamiento del Evangelio, ¿no? ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? ¿Cómo surte efecto? Bueno, hemos hablado del llamamiento efectivo. Y decíamos que el llamamiento efectivo o eficaz, como algunos también lo conocen, es un acto de Dios, el Padre, en el que Él, hablando mediante la proclamación humana del Evangelio, pues llama a las personas hacia sí mismo, de manera tal que éstas responden con fe salvadora. Es decir, de manera eficaz y poderosa, Dios las llama y las personas entonces son impactadas por ese llamamiento, ¿no? Ya habíamos considerado la serie de pasajes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante dentro del llamamiento del Evangelio? O sea, ¿qué es importante en la proclamación del Evangelio? Habíamos visto, en primer lugar, punto A, que todos han pecado. Sí, es importante dentro de la proclamación del Evangelio no, no hablar cualquier cosa, sino estamos considerando puntos y elementos importantísimos respecto a la predicación del Evangelio. Entonces, en primer lugar, decíamos de los hechos acerca de la salvación. En primer lugar, y en esto estamos de acuerdo con Ray Comfort, confrontar a las personas con la ley. La ley muestra la santidad de Dios y también muestra la culpabilidad humana. Entonces veíamos en el punto A que todos han pecado, según Romanos 3:23. Como punto B, pues no solamente que todos hayan pecado, sino que ese pecado tiene un precio. Dice, la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23, hay consecuencias por el pecado. La gente sabe por naturaleza que es pecadora, pero ignora las consecuencias de su pecado e ignoran que es algo grave. Como cristianos debemos ser conscientes de ello y proclamarlo a sí mismo. Y como punto C, el Señor Jesucristo murió para pagar la pena por nuestros pecados. Mas Dios muestra su amor por nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo muere por nosotros. En segundo lugar, hablamos de la invitación para responder personalmente a Cristo con arrepentimiento y fe. Esto no es algo que uno haga por los demás. Esto me hace acordar el bautismo de los niños, que se hace normalmente en el catolicismo, en donde son los papás los que toman la decisión, ¿cierto? Y no es un bautismo conforme a lo que enseña la Biblia, comenzando porque es por inmersión, no es como lo suelen hacer por aspersión, porque la inmersión es significativa, hace referencia a la muerte, morir al pecado y volver a salir, hace referencia a la nueva vida, resucitar para una nueva vida. Entonces, por eso aclaramos que es responder personalmente, no que otros tomen la decisión por mí, no que porque yo nací en un hogar cristiano o porque mis papás son pastores o porque hago parte de determinada iglesia, organización, no. Es responder personalmente a Cristo con arrepentimiento y fe. Y en tercer lugar, hablamos de la promesa de perdón y vida eterna que ofrece el Evangelio. Entonces, lo que está subrayado en azul es los elementos importantes en la proclamación del Evangelio para que el llamamiento, como ya dijimos, sea efectivo. ¿Sí? Bueno, Dios soberanamente hace el llamamiento eficaz, pero eso no resta importancia para nada
no resta importancia al llamamiento eficaz, a la proclamación adecuada del Evangelio. Es importante proclamar adecuadamente el Evangelio y mencionar lo que acabamos de resaltar aquí en estos ítems y en estos puntos. La importancia del llamamiento del Evangelio, bueno, también lo habíamos dicho, Dios ha tenido a bien llamar a los seres humanos a través de la predicación del Evangelio, a través de personas que proclamen el Evangelio. Habíamos considerado en Romanos capítulo 10 la importancia de que el Evangelio sea proclamado. Allí en Romanos capítulo 10 dice que debe haber esa predicación. En el capítulo 10, versículo 14 de Romanos dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Por eso es importante la proclamación del Evangelio. Dios ha tenido, dentro de su soberano y perfecto plan, ha tenido a bien que los seres humanos reciban el llamamiento eficaz a través de la predicación y la proclamación adecuada del Evangelio. Por eso es importante mencionar los hechos que hace un momento destacábamos. Bien. Y hoy pasamos a hablar del siguiente punto, el tercer punto, que es la regeneración. Recordemos, lo primero que hablábamos era la elección, segundo, la proclamación del Evangelio y hoy, en tercer lugar, la regeneración o nuevo nacimiento. ¿Qué significa precisamente nacer de nuevo? Y definíamos la regeneración como un acto secreto de Dios, o definimos que es un acto secreto de Dios en el que Él nos imparte nueva vida espiritual. Y a veces a esto se le llama también nacer de nuevo. Y por supuesto, vamos a considerar el pasaje de Juan, capítulo 3, del versículo 3 al versículo 8. Juan, capítulo 3, del versículo 3 al versículo 8, recordemos, Nicodemo, un sabio, un maestro en Israel, un principal entre los judíos, vino a Jesús de noche, muy probablemente para evitar ser escarnecido por sus compatriotas, sus colegas, maestros y eminencias judías de aquel entonces. Entonces va a Jesús de noche, para que no sea descubierto probablemente. Y el Señor el Señor le dice básicamente, desde el versículo 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y prosiguiendo aquí, no te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, de acuerdo a lo que leímos en el Evangelio. Bueno, entonces la regeneración, como ya mencionábamos, es el acto soberano de Dios, por el cual Él nos infunde vida espiritual. O sea, nos da la capacidad de responder al llamamiento eficaz que ya citábamos. Entonces, a esto se le llama nacer de nuevo. Y vamos a mirar todos los pasajes que nos muestran al respecto de esta realidad. ¿Qué es lo primero que tenemos que resaltar aquí? A diferencia de otra serie de aspectos de la salvación, como por ejemplo la santificación, la conversión y la perseverancia, la regeneración es un acto soberano de Dios, nosotros no lo provocamos.
En primer lugar, debemos aclarar eso. Nosotros no lo provocamos. Ha habido confusión al respecto. Y algunos, erróneamente, incluso en sus confesiones de fe en algunas organizaciones, se dice erróneamente que cuando uno se convierte a Cristo, entonces Él nos hace nacer, nos hace nacer de nuevo. Pero según la Escritura, no podemos convertirnos ni responder al llamamiento eficaz si no nacemos de nuevo. Tenemos que nacer de nuevo y luego sí podemos responder y podemos convertirnos, porque de lo contrario no podríamos. Algunos cuando dicen esto, que tenemos que convertirnos para nacer de nuevo, de pronto hacen referencia a los resultados del nuevo nacimiento. Pero cuando hablamos del nuevo nacimiento, es antes de los resultados, es el cambio en el corazón humano, es la vida espiritual que Dios imparte al ser humano. Entonces decimos, como primera medida, que la regeneración es totalmente una obra de Dios. A diferencia, como ya mencionábamos, de la santificación, en donde el ser humano, el creyente renacido, es responsable, debe ser diligente y esforzarse, como dice la Biblia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Es importante enfatizar esto, ¿cierto? En la conversión tenemos la responsabilidad de responder a Dios en fe y en arrepentimiento, pero la regeneración es totalmente una obra de Dios. Y para que lo entendamos, comenzamos por Juan capítulo 1 y vamos a leerlo desde el versículo 2. Es un pasaje muy conocido. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, bueno, enfatizamos en particular estos dos versículos, el 12 y el 13. O sea que el ser humano no interviene en el nuevo nacimiento. ¿Y por qué el Señor hace la analogía del nacimiento físico? ¿O por qué compara el nuevo nacimiento espiritual con el nacimiento físico? Se asemejan en que en ambos casos la persona que nace no interviene en ese proceso. Nosotros no decidimos nacer, es algo que soberanamente Dios permite, ¿cierto? No intervenimos nosotros para nacer, o sea, nosotros no elegimos nacer o no nacer. Dios permite en primer lugar que nazcamos físicamente y en segundo lugar, de la misma manera, nosotros no intervenimos, sino que Dios soberanamente hace que nazcamos de nuevo. Bien. Entonces, no nacemos por deseos naturales ni por voluntad humana. Dice, nacemos por voluntad de Dios. Bien. Vamos a considerar otros pasajes que nos hablan del nuevo nacimiento. Vamos a Santiago, capítulo 1, versículo 18, donde dice lo siguiente. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Ahí no dice nosotros de nuestra voluntad. Claramente la Escritura dice de su voluntad. Soberanamente Dios nos hace nacer por la palabra de verdad. Recordemos que esto está ligado al llamamiento efectivo o eficaz que ya mencionábamos. A los que el Señor elige, a ellos llama. Y entonces al llamarlos, Dios hace que respondan, dándoles vida espiritual a través del nuevo nacimiento. ¿Cómo nos hace nacer? Por la palabra de verdad. O sea que la palabra, Dios por la palabra predicada, hace que nazcamos de nuevo, o produce ese nuevo nacimiento. Es un acto secreto. Ya hablaremos en qué momento sucede eso. Bueno, no siempre es fácil identificar eso, porque muy probablemente sucede al mismo tiempo que recibimos el llamamiento eficaz. Dios poderosamente llama y al nacer de nuevo entonces nos da vida. O sea, nos permite escuchar y atender a esa palabra. Otro pasaje que también nos habla de ello es
Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice allí: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Dese cuenta que es Dios Padre y según su misericordia nos hace renacer para una esperanza viva. Vamos a considerar un pasaje del Antiguo Testamento que proféticamente nos menciona también lo que sucede con el creyente. Vamos a Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. Vamos a mirar desde el versículo 26. Permítame, llego allí. Ezequiel capítulo 36. Dice allí: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Démonos cuenta que en todo este proceso es Dios quien personalmente interviene y no está solicitando la ayuda del ser humano. Desde el Antiguo Testamento, aquí el Señor hablándole a los hijos de Israel, pero ahora esto aplica a todos aquellos que escuchan el mensaje del Evangelio, y Dios en su soberanía permite que respondan en fe y en arrepentimiento. Bien, entonces, ¿es la intervención de Dios el Padre en la regeneración? Pablo nos dice que es en unión con Cristo Jesús. ¿Qué hace el Señor en unión con Cristo Jesús? Nos resucita, nos vivifica. Y vamos a ir a una serie de pasajes, como pues casi siempre es mi costumbre, de tomar varios pasajes. Porque qué mejor que la misma Escritura para que nos explique al respecto del nuevo nacimiento. Y por eso quiero que vayamos a Efesios capítulo 2, versículos 1 en adelante. Efesios capítulo 2, versículos 1 en adelante, leemos nosotros allí. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces quiero enfatizar esto. Quiero enfatizar cómo aquí el Señor nos muestra que estábamos muertos en delitos y pecados, como dice el versículo 1. Pero en el versículo 4, 5 y 6, específicamente el 5 y el 6, dice que estando muertos en pecados nos dio vida. ¿Qué clase de vida? No se puede referir a la vida biológica, porque efectivamente quienes oímos estamos y tenemos vida biológica, física. Se está refiriendo a la vida espiritual. ¿Qué hace el Señor? Dice: nos da vida juntamente con Cristo. Esto es análogo al nuevo nacimiento. Y en el versículo 6 dice que Él nos resucita. ¿En qué sentido nos resucita? Está haciendo referencia, una vez más enfatizamos, a esa resurrección espiritual, dándonos vida espiritual, que también es conocida como el nuevo nacimiento. Bien, entonces Dios por su propia voluntad nos hace nacer de nuevo, para que, como ya leíamos en Santiago capítulo 1, versículo 18, dice que por su misericordia nos hace nacer de nuevo, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces,
Dios el Padre y Dios el Espíritu, porque específicamente son los que intervienen por la obra del Señor Jesucristo, entonces producen el nuevo nacimiento. Ahora, ¿cuál es la conexión entre el llamamiento efectivo y la regeneración? Ya habíamos dado detalle respecto al llamamiento efectivo. Ya hemos dicho en qué consiste el llamamiento efectivo. Es ese llamado poderoso, el cual Dios hace a sus elegidos. Y al hacer ese llamamiento poderoso, entonces les da a ellos esa vida espiritual para que respondan a ese llamamiento poderoso. Entonces, la Biblia indica que la regeneración pues, debe llegar antes que podamos responder al llamamiento del Evangelio. ¿Por qué? Lo vimos en Efesios. Las personas están muertas en delitos y pecados. Y así como en lo físico, a un muerto no se le puede hablar, no se le puede decir que camine, que responda, que conteste, porque está muerto físicamente, es decir, no tiene contacto físico, sus sentidos no funcionan. De la misma manera, espiritualmente hablando, una persona, aunque físicamente esté viva, pero espiritualmente muerta, no puede responder al llamado del Evangelio. Entonces, por eso debe haber una regeneración, un cambio en la persona, que es ese acto soberano y secreto de Dios, porque es en el corazón, es Dios operando en el ser de una persona, ¿cierto? Para que de esta manera pueda llegar a responder con fe salvadora. De esto hablaremos luego de la regeneración, de la fe salvadora. O sea, lo veremos en el tema de la conversión, en donde el ser humano responde con fe y en arrepentimiento, de lo cual solamente estamos tocando algunos puntos. Entonces la regeneración, decimos que llega antes del resultado, de los resultados. La regeneración llega antes de los resultados y probablemente la regeneración está muy ligada, bueno, probablemente no está ligada, sino que no sabemos qué tanto lapso de tiempo transcurre entre el llamamiento eficaz y la regeneración. Solo el Señor lo sabe. Solo el Señor lo sabe, pero en cuanto a orden de acontecimientos en el plan de salvación, primero se hace el llamamiento del Evangelio a través de la predicación humana del Evangelio, ¿sí? Y segundo, la persona, por obra soberana de Dios, responde, bueno, porque ha sido regenerada. Entonces, vemos que el Señor, pues, es el que produce este cambio. Y seguimos viendo esta serie de pasajes que nos aclaran esa verdad. Vemos en Primera de Pedro, capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 23, dice, bueno, quiero enfatizarlo desde el 22. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces dése cuenta que en el nuevo nacimiento está involucrada la palabra de Dios, que es predicada por instrumentos humanos, por personas, por creyentes. ¿Sí ve cómo está relacionado el llamamiento eficaz con la regeneración? Entonces, el Señor nos hace renacer, ¿sí? Siendo renacidos, recordemos que no intervenimos nosotros, los mismos pasajes lo aclaran, siendo renacidos. No es algo que nosotros podamos lograr por nosotros mismos, es obra soberana de Dios. Entonces, ya leíamos también en Santiago 1:18, por su voluntad, por la voluntad de Dios, nos hizo nacer mediante la palabra de verdad. ¿Cómo está conectado entonces el llamamiento eficaz con la regeneración? ¿Sí? Por ejemplo, en Hechos 10:44, cuando Pedro estaba predicando a los gentiles por primera vez, el evangelio llegaba
se predicaba a los gentiles a través del apóstol Pedro. Muy probablemente tanto el llamamiento eficaz como la regeneración debieron haber sucedido prácticamente de manera simultánea. En Hechos capítulo 10, versículo 44, dice de esta manera: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre ellos, sobre todos los que oían el discurso. Entonces hubo llamamiento eficaz por la predicación y también hubo nuevo nacimiento, regeneración. Bien. En segundo lugar, luego de hablar de la regeneración como obra soberana de Dios, ahora veamos la naturaleza exacta de la regeneración, que es un misterio para nosotros. Es un misterio para nosotros. De la misma manera que, biológicamente podemos explicar ciertos fenómenos que ocurren dentro del vientre de una mamá cuando hay un pequeño ser en gestación, en desarrollo, ¿sí? Pero es por el poder creador y sustentador de Dios que ello sucede. Pero para nosotros, ¿qué vemos de una mamá o de una mujer en embarazo? Vemos solamente su barriguita, pero no podemos ver todos los fenómenos físicos, biológicos que van sucediendo progresivamente durante 9 meses. De la misma manera, espiritualmente hablando, ese cambio y esa concepción espiritual, pues es un misterio para nosotros. Lo que sucede exactamente en la regeneración, pues es un misterio, ¿no? Nosotros sabemos que nosotros estábamos espiritualmente muertos, o sea, no podíamos responder al Evangelio porque estábamos muertos en delitos y en pecados. Pero cuando el llamamiento es eficaz y el Señor entonces da vida espiritual a una persona, entonces decimos que esta persona ha nacido de nuevo, como ya lo citábamos en estos pasajes. Uno más que quiero citar, haciendo referencia a que el Señor nos hace resucitado espiritualmente, es Colosenses capítulo 2, versículo 13, donde dice el apóstol: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Entonces, dése cuenta. Dice que estando muertos en pecados, ¿qué hace el Señor? Nos da vida juntamente con Cristo. Juntamente con Cristo se nos da entonces esa vida espiritual. Bien. Entonces, no entendemos cómo sucede exactamente esto. ¿Y qué es lo que Dios hace exactamente nosotros para darnos esa vida espiritual? Y vemos en Juan capítulo 3, versículo 8. Vemos en Juan capítulo 3, versículo 8. Juan 3, versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Bien, entonces claramente notamos que el Señor hace esta obra de manera que nosotros no entendemos cómo sucede. En el caso del viento, nosotros vemos los efectos del viento, ¿cierto? Pero no sabemos, dice, de dónde viene ni a dónde va. Visualmente no podemos percibir el viento, ¿no? Vemos los efectos, sí es claro, vemos los efectos, por ejemplo en un huracán, cómo las cosas son azotadas, elevadas, llevadas de un lugar a otro, pero el viento físicamente como tal, pues no lo vemos. Y la Biblia ve la regeneración como algo que nos afecta
de manera integral, no solamente en nuestra mente, sino que abarca todo, abarca nuestras acciones, abarca nuestro corazón, es decir, la mente, las emociones, la voluntad, ¿sí? No solamente que toca nuestro espíritu, es que involucra todo lo que somos nosotros, es nuestro ser, ¿cierto? Entonces, por eso vemos que si alguno está en Cristo, como dice 2 Corintios 5:17, es una nueva criatura, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces la regeneración, siendo obra de Dios, de esta manera nosotros tenemos vida espiritual. O sea que diríamos que es un hecho instantáneo. Así como el nacimiento de un niño es en poco tiempo, ¿cierto? Es en poco tiempo, estando ya para dar a luz una mujer, pues esto no es un proceso de semanas, bueno, la preparación, pero el momento de la concepción, del nacimiento, pues debe suceder en poco tiempo. Si se demorara mucho tiempo, arriesgaría la vida de la madre, biológicamente hablando. Entonces, en el nuevo nacimiento, podríamos decir que es un hecho instantáneo. Dios dando vida, así como Jesús resucitando a Lázaro. Esto no fue una cuestión de un proceso mientras Lázaro se despertaba un poquito, no, el Señor le dijo, Lázaro, ven fuera. Poco antes estaba muerto, pero cuando el Señor dijo esto, en instantes, fue cuestión de instantes que Lázaro entonces venía afuera. Entonces, de la misma manera, la vida espiritual se nos concede el nuevo nacimiento y es un hecho, podríamos decir, de acuerdo a lo que hemos leído, un hecho instantáneo, diferente a otros aspectos de la salvación. Por ejemplo, la santificación. La santificación es un hecho progresivo, es decir, el creyente creciendo y madurando. Y volvemos al ejemplo del nacimiento físico. Es en poco tiempo que un bebé nace, pero el que crezca y se desarrolle es a través del tiempo. Dese cuenta, el nacimiento es un hecho puntual, pero el crecimiento y el desarrollo es es un aspecto sucesivo, es un aspecto que implica pues mucho más tiempo. Entonces, de la misma manera, la regeneración es un hecho soberano de Dios y diríamos que es instantáneo, ¿sí? Diríamos que es de manera instantánea. Entonces, en un momento estamos espiritualmente muertos, pero al siguiente momento nosotros tenemos vida espiritual. ¿Cómo ocurre eso? Bueno, es precisamente lo que estamos viendo acá, como el viento. Oímos su sonido, vemos los resultados, pero no sabemos de dónde viene ni para dónde va. Entonces, por ejemplo, podemos ver en el caso de personas que hayan crecido en un hogar cristiano. Las personas se bautizan, por ejemplo, hay niños que se han bautizado pero por convicción, o sea, los niños personalmente dicen, ¿cierto? Creo en Cristo y Dios les da como esa capacidad especial. Yo he escuchado de personas que a los 6 años pues creyeron en Cristo, aceptaron a Cristo. Y si hay ese grado de conocimiento, aunque pues yo personalmente no lo recomiendo, eso son excepciones, pero si hay una persona con esa convicción, pues yo creo que, que, que esa persona desde esa edad puede nacer de nuevo. Cuando nosotros nacemos muertos espiritualmente. O sea, no es que ya el bebé con meses haga cosas terribles, no. Esa maldad se va desarrollando durante su vida, esa semilla de maldad va desarrollando. Aunque el niño de 3 años, ya lo habíamos mencionado, no es consciente plenamente de las maldades, o sea, no tiene una responsabilidad moral por sus pecados, porque los bebés, por ejemplo, mienten, o bueno, los niños que a veces mienten, ¿quién les enseñó? Eso no se lo enseñaron sus padres, o por lo menos en un hogar normal, pues no se espera de un niño que mienta, pero los niños para evitar el castigo mienten, casi que por instinto, por ADN. Y vemos que hay ese desarrollo de maldad, pero todavía no son
responsables moralmente. Por eso decimos que cuando un niño pequeñito muere por una u otra circunstancia, pues no es responsable moralmente, ese niño iría al cielo, porque todavía no es consciente, no tiene ese desarrollo moral. Pero también yo creo que hay personas que a muy temprana edad pueden responder al mensaje del Evangelio. ¿Por qué no? Yo conozco un misionero aquí en Colombia, se llama Martin Stendhal, y él desde muy pequeñito aceptó a Cristo y el Señor lo usó a él para que sus papás vinieran como misioneros aquí a Colombia. Y hoy en día, pues es un hombre que nos ha impactado para bien con el mensaje del Evangelio, con su ministerio. Y él desde muy pequeñito. Entonces, ¿cuándo ocurrió en él la regeneración? No sabemos, o bueno, quizá no se sepa exactamente el momento, el instante, pero debió ser en algún momento en su infancia. Luego de haber escuchado, por supuesto, el mensaje del Evangelio, porque la regeneración no es simplemente un acto aislado de la predicación del Evangelio. Debe ir normalmente acompañada o debe ir después de la predicación, es decir, el llamamiento eficaz, que solamente Dios puede hacer. O sea, es nuestra responsabilidad predicar, pero el llamamiento efectivo lo hace Dios, convenciendo a la persona a través del mensaje que se está predicando, poderosamente impactando el corazón de una persona para que esta persona, al ser renacida, responda al mensaje del Evangelio. Bien. Entonces hay momentos en que la regeneración puede ser más evidente, digamos, más dramática, una conversión. Y aquí cito el caso de Nicky Cruz, un antiguo pandillero. Cuando David Wilkerson, y esto se puede ver en la película La Cruz y el Puñal, estaba predicando en un auditorio a dos pandillas que estaban que se mataban y de hecho habían planeado matarse en ahí, pelear en ese mismo lugar, a escondidas del pastor habían planeado todo eso. Pero mientras el líder, uno de los líderes de, de una de las bandas que estaba allí, Nicky Cruz, estaba escuchando un mensaje que no tardó, no sé, 8 o 9 minutos. Pero esta persona, de un momento a otro, experimentó ese cambio, esa conversión, y se convirtió allí mismo. O sea que en el caso de Nicky Cruz podríamos decir que la regeneración de él ocurrió en ese auditorio dentro de ese lapso de 7, 8 minutos, menos, ¿cierto? Ahí podríamos decir la regeneración ocurrió, pero no podemos decir en qué minuto, en qué milésima, bueno, no podemos ser en este caso especular, pero sabemos que el nuevo nacimiento de Nicky Cruz, por lo que él cuenta, por lo que vemos en su testimonio, ocurrió en ese auditorio. Pero como ya dije, en algunos otros casos no se sabe en qué punto, en qué momento. Entonces, lo que sí podemos saber es que es un momento en el que Dios obra en la persona y que solo Dios sabe. Por eso decíamos que es un acto secreto, pero que luego vemos los resultados de ello, ¿sí? El doctor Gruden dice, la gente a veces dirá algo como esto: no sé exactamente lo que sucedió, pero antes de ese momento no confiaba en Cristo en cuanto a la salvación. Me preguntaba y vacilaba en mi mente, pero después de ese momento me di cuenta de que confío en Cristo y que Él es mi Salvador, ¿cierto? Algo le sucedió a mi corazón. En ese caso, pues podemos ver o más o menos intuir cuándo ocurrió el nuevo nacimiento en esa persona, pero no sabemos los detalles, no sabemos el momento exacto, ¿cierto? Pero Dios obró para salvación en esa persona. Proseguimos en este sentido de regeneración, es decir, el cambio espiritual, la vida espiritual impartida debe ocurrir antes de la fe salvadora. Debe ocurrir antes de la fe salvadora, o bueno, según lo que leemos, debe ocurrir antes de responder en fe y en arrepentimiento. Entonces decimos que la regeneración es un acto soberano de Dios y secreto, en el que Dios nos despierta esa vida espiritual, ¿cierto? Y nos lleva entonces de muerte espiritual a vida espiritual, como leíamos en Efesios capítulo 2. Entonces, en esta obra de Dios, Él nos da la capacidad espiritual para responder a Dios con fe.
Esto no consiste en que una persona sea intelectualmente apta, porque hay personas que tienen un coeficiente intelectual bastante alto y sin embargo están muertas espiritualmente y no pueden percibir las verdades del Evangelio, a no ser que Dios eh, haga que, que la predicación del evangelio sea efectivo en esa persona y le dé y le imparta esa vida espiritual, ¿cierto? Entonces, al dirigirnos Dios al llamado efectivo del Evangelio, ¿qué hace Dios? Nos regenera. Y nosotros asimismo podemos responder con fe y arrepentimiento, que es lo que veremos en 8 días, ¿sí? Y hay algunos pasajes que nos muestran que pues esto es algo que se escapa al entendimiento humano, ¿sí? Nosotros por naturaleza somos incapaces para acercarnos a Cristo. O sea, por cuenta propia no podemos hacerlo. Podemos escoger una religión por cuenta propia. Podemos pertenecer a una religión y guardar una serie de ritos. Por ejemplo, antes de ser cristiano, pues yo iba a misa, ¿cierto? Y incluso ocasionalmente leía la Biblia. Sabía historias de la Biblia, sin embargo no tenía esa conciencia, esa certeza y esa necesidad de acercarme a Dios. Fue cuando el Señor obró, trajo ese llamamiento eficaz a mi vida a través de la predicación del Evangelio que produjo vida espiritual, o sea, esa capacidad de percibir, no por mi intelecto, sino por el llamado soberano de Dios, y eso ocurre en todo creyente, u ocurrió en todo creyente. Recordemos que es una obra soberana de Dios. Somos incapaces de venir a Dios por nosotros mismos. Y aquí quiero citar 2 pasajes en un mismo capítulo, el capítulo de Juan capítulo 6. Juan capítulo 6 vamos a ver 2 versículos. En Juan capítulo 6 vamos a ver en primer lugar el versículo 44. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Nadie está en la capacidad de venir a Jesús, sino es el Padre quien lleva a las personas a Jesús. Y en el versículo 65 ahí mismo de Juan 6 dice, y dijo, por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Sí ve? Una vez más vemos que la regeneración, el nuevo nacimiento de la vida espiritual, Dios la concede, Dios la da, como estamos viendo una vez más en la Escritura. Es Dios quien la da, es Dios quien la concede. Entonces ese acto interno de nuevo nacimiento, pues Lucas lo ejemplifica, o más bien que lo ejemplifica, lo narra, lo menciona en Hechos capítulo 16, versículo 14. Vayamos a Hechos, capítulo 16, versículo 14. Hechos 16, 14. Dice allí, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces, aquí podemos ver claramente el llamado eficaz del Evangelio, porque Pablo estaba predicando, y también podemos ver la regeneración, el llamamiento eficaz y la regeneración. Porque, ¿qué hizo? Dice, y el Señor abrió el corazón. No fue que ella se conmovió por ella misma, no. El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Es decir, le dio, al hacer ese llamamiento eficaz en ella, esa palabra poderosa, le dio vida espiritual, le dio la capacidad para que ella escuchara y atendiera a ese mensaje. Entonces, vemos cómo Dios obra poderosamente y convence a las personas. Entonces, la solución a ese estado de muerte espiritual solo nos llega cuando Dios nos da esa vida nueva. Y ya lo hemos leído en Efesios capítulo 2 del 4 al 5. Dios, que es rico en misericordia por su gran amor,
aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice que nos dio vida juntamente con Él. Entonces, esta idea de que la regeneración llega antes de que la fe que salva, pues no todos los cristianos la entienden hoy. La interpretan como ya habíamos dicho, creyendo que cuando uno cree y se arrepiente, sobre todo en esos círculos arminianos, en donde la persona toma la iniciativa, o sea, yo elijo a Dios, puedo elegirlo, tengo el libre albedrío para elegirlo. Ya hemos hablado del libre albedrío, y aunque el libre albedrío esté digamos, a nivel intelectual, a nivel físico, yo puedo elegir cosas aquí en la tierra, la carrera que escojo, eh, o quizá el producto que compre en algún almacén, pero espiritualmente hablando no tenemos como seres humanos esa capacidad de escoger a Dios. Es Dios en su gracia quien nos elige y soberanamente nos trae a la fe, nos trae a la fe. Bien. Entonces, podríamos interpretar, una vez más repito, según la Escritura, la regeneración como una obra instantánea. Y es esa obra inicial en la que Dios nos da vida espiritual. Y de esta manera entonces podemos vivir como Dios demanda. Como Dios demanda. Ahora, pasamos a este otro punto, que es el punto D. La regeneración genuina debe producir resultados en la vida. Ahora sí ya hablamos, o sea, dijimos que es un acto secreto, es un acto instantáneo, posterior al llamamiento eficaz y previo a la conversión. Pero ahora vemos entonces los resultados, y cuando hablamos de los resultados, ahí sí hablamos de la conversión. O sea, la persona ya puede responder con fe y con arrepentimiento. Entonces, la conversión, digámoslo así, es el primer resultado de la regeneración. Vamos a considerar Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Primera de Juan 5, 1. Y dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Es decir, la evidencia de que una persona ha nacido de Dios es que cree en Jesús. Y el creer, el tener fe salvadora, es producto entonces de nacer de Dios. Lo estamos viendo en este pasaje. Y hay otros resultados de la conversión. Por ejemplo, ahí mismo en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea, la semilla de Dios, la naturaleza de Dios, que aunque en esta vida todavía lidiamos con el pecado, todavía no hemos sido liberados completamente de la influencia o de los efectos del nunca pecar, porque evidentemente en algún punto pecamos, pero ya no es la costumbre. Es lo que dice acá. La persona nacida de Dios no practica el pecado, o sea, práctica hace referencia a un estilo de vida, a una serie de eventos repetitivos, pero así no es. Una persona que nace de Dios no practica el pecado, es decir, el pecado no es la constante en su vida. Huye del pecado, se duele del pecado. Es lo que vemos. Entonces, Dios capacita, ¿cierto? Para responder en fe, en arrepentimiento y ver los efectos que estamos viendo. Una persona que es nacida de Dios cree, una persona que es nacida de Dios no practica el pecado. Otro rasgo del ser creyente es un amor genuino, un amor genuino. En primer lugar, hacia Dios,
un amor genuino hacia Dios, perdón. Eso lo encontramos en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Es el resultado de el nuevo nacimiento. Resultado, ¿sí? No el requisito del nuevo nacimiento, es el resultado del nuevo nacimiento, amar a Dios. Porque si fuera requisito, pues ninguno lo cumpliríamos, no tenemos la capacidad para amar a Dios bíblicamente hablando, genuinamente hablando, ¿no? O bueno, otra característica del que ha nacido de Dios, según Primera de Juan, porque nos muestra varios rasgos, es en el capítulo 5, capítulo 5, versículos 3 al 4, que dice de esta manera: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, que es nuestra fe. Entonces, característica del que ha nacido nuevo, vence al mundo, es decir, no se deja arrastrar por la cultura, por la influencia, que aunque trate de arrastrarle, la persona puede oponer resistencia por el poder de Dios, por la semilla de Dios en la persona, ¿no? Bueno, otros aspectos puede ser, no lo citamos, o bueno, es para que lo tengamos allí en cuenta, es que el Señor a quien nace de nuevo, entonces lo protege de Satanás. Primera de Juan capítulo 5, versículo 18. Dice, el maligno no le puede tocar. Porque ahí mismo en Primera de Juan 4:4 dice, mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Entonces sí son necesarios, o sea, una persona que quisiera haber nacido de nuevo, pues debe notarse, porque por el árbol se conoce, por el fruto se conoce el árbol, por el fruto se conoce el árbol. El mismo Señor nos enseñó eso, ¿no? Y la Biblia habla de los frutos del Espíritu. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 5, del 22 al 23, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe. Bueno, no lo recuerdo todos, pero esos rasgos deben caracterizar a una persona. ¿Y cómo saber entonces si una persona ha nacido de nuevo? Vamos a lo que el Señor enseña en Mateo capítulo 7, del versículo 15 al versículo 20. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así pues, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Así se sabe si una persona es o no es nacida de nuevo. Ni el Señor Jesús ni el apóstol Pablo enseñaron que es por los milagros, que es por las lenguas, que es por el liderazgo, etc. Por esas cosas no se caracteriza una persona que haya nacido de nuevo. Es por los frutos que se esperan de esa persona, como ya vimos o ya citaba yo en Gálatas 5:22, una persona que tiene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Creo que ahí los cité todos. Esa persona entonces sí es nacida de nuevo, porque algunos creerán que es porque pertenecen a tal iglesia. Y es precisamente lo que a continuación en este pasaje de Mateo el Señor aclara. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Es lo que vemos en estos pasajes. Y el Señor, ¿qué les va a responder? Entonces les declararé
nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No es solamente una fachada, es necesario que ese cambio interior secreto, instantáneo y misterioso de Dios finalmente se refleje en la vida de una persona, en su comportamiento, en sus palabras, en sus actitudes, en todo lo que es la persona, ¿no? Entonces, démonos cuenta los reales efectos del nuevo nacimiento y espero que esto que vimos pues haya sido claro y suficiente para pues tener una idea básica de lo que es el nuevo nacimiento. Bien, vamos a orar, a orar y entregar este tiempo al Señor. Y al principio cantábamos esta alabanza. No basta, es necesario morir, pero que el Señor nos dé esa vida de la cual hablábamos por el nuevo nacimiento. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, suficiente solo con querer hacer. Es necesario morir. No basta solo con soñar. No basta solo con soñar. No basta solo con pedir. No es suficiente solo con querer tener. Es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Así es, Señor. Por favor, ayúdanos a vivir como nacidos de nuevo, como leíamos, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Señor, es por tu gracia, es por tu favor que nacemos de nuevo. Y así de esta manera somos primicias de sus criaturas. No es una obra nuestra, pero sí es nuestra responsabilidad vivir como es digno de la vocación con que hemos sido llamados, con toda humildad, mansedumbre, siendo llenos del Espíritu, hablando verdad, desechando las obras de las tinieblas. Danos tu vida, Señor. Danos tu palabra para vivir, permanecer en ti, Señor. Amándote, honrándote, Señor, no mirando atrás, Señor. Haznos vivir solo para ti. En Cristo Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Bendiciones y Dios mediante
continuaremos con esta serie. Un saludo.